Y hoy día vamos a comenzar con una nueva serie, con un nuevo estudio. Todavía no vamos a ir a una serie expositiva como tal, eso se viene un poquito más adelante. Vamos a tener una miniserie antes de entrar a eso. Y vamos a tener una miniserie llamada Comunión, Gracia y Amor, el trato al interior de la familia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta pequeña miniserie. Son 7 sermones, vamos a hacer lo que queda de marzo más el mes de abril, y ya desde mayo empezamos con un estudio expositivo en la carta de Marcos, ¿ya? ¿Por qué vamos a partir con esta serie de comunión y cómo vivir al interior, o cómo debe ser el trato al interior de la familia de Dios, en este caso de nosotros como iglesia? Porque vamos a empezar a tener actividades en donde nos vamos a reunir y de manera más seguida. Vamos a tener almuerzos comunitarios todos los meses, vamos a tener clases donde nos vamos a encontrar ahí y no va a faltar el que pregunta todo el rato y el otro que quiere puro que el profesor siga avanzando y se chorea. ¿Cierto? Nos pasa. O vamos a tener el almuerzo comunitario y uno va a haber sembrado y va a haber preparado una lasaña maravillosa, digna de un banquete de un rey, y nuestro hermano se le olvidó y llegó con un pollo asado que compró ahí de carrerita y más encima está helado. Y nos va a dar rabia porque, pucha, le pongo cualquier empeño y el otro no le puso nada de empeño. ¿Ah? O por el contrario, a lo mejor le hemos puesto caleta de empeño y la lasaña no me quedó bacán. Me quedó toda pelotonada y se transformó en un engrudo en la boca. Y mi hermano que hizo un arroz le quedó graneadito y lo hizo en 5 minutos y le salió terrible bacán. Y nos dan rabia esas cosas y nos molestan, y finalmente el vivir en comunidad y el pasar tiempo juntos, aun cuando somos iglesia, saca a relucir en nuestro corazón ese pecado que habita dentro nuestro. Esa falta de amor que tenemos y esa falta de gracia que necesitamos al interior de la iglesia. Así que en esta miniserie, cortita, 7 sermones, no abarcamos todo lo que significa la vida en comunidad, pero abarcamos cosas que son esenciales para que por lo menos durante este año aprendamos a aguantarnos los unos a los otros. ¿Ya? Más bíblico, soportaos los unos a los otros. ¿Ya? Pero eso es lo que vamos a estar estudiando en esta miniserie. Y para eso, tengo una pregunta que hacerles. ¿Valoramos la bendición de ser parte de un pueblo y poder disfrutar de la comunidad que prefigura la patria celestial? Partamos por un poquito antes. Habíamos comprendido que la iglesia es lo que posteriormente va a ser los habitantes de la patria celestial. ¿No habíamos puesto a pensar en eso? A que los que estamos aquí y que efectivamente hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿nos vamos a encontrar en la eternidad? ¿Lo habíamos pensado de esa manera? ¿Que vamos a poder conocer a grandes héroes de la fe? ¿Que vamos a poder conocer a Sproul? Oh, qué ganas tengo de darle un abrazo a ese viejito. ¿Ah? Vamos a poder conocer a Adán. Yo a Adán también quiero abrazarle y decirle, hermano, tranquilo. Yo no lo habría hecho mejor. Porque como que uno siempre le echa la culpa a Adán. ¿A Eva? ¿Sabéis qué? La culpa fue de Adán. En estricto rigor, la culpa fue de Adán. Ya, pero no vamos a abrir ese debate ahora, ya. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Ir donde Eva y decirle, tranquila, sí. Fue ese el que se mandó el condoro. Pero vamos a conocer a nuestros hermanos que a lo largo de la historia han profesado su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que han creído en Dios. Vamos a poder conocerlos también. Pero por el momento tenemos que conocernos entre nosotros. Y tenemos que aprender a vivir entre nosotros. Así que nosotros somos en este momento la prefiguración de la patria celestial. Y aquí venimos a conectar un poquito con la serie que estábamos viendo, en donde veíamos cómo el amor es lo que caracteriza al pueblo de Dios, y que es una característica que va a ser eterna porque va a estar a lo largo de toda la eternidad también. Es algo que aprendemos hoy día, que conocemos hoy día, que aprendemos hoy día, y que estamos mandatados a desarrollar hoy día para dar testimonio de Dios en el mundo, pero que esto no se acaba cuando Cristo vuelva, que esto va a seguir, y entonces vamos a poder amar de manera perfecta y vamos a ser amados por nuestros hermanos de manera perfecta, porque por Dios ya somos amados de manera perfecta. Pero teniendo eso en mente,
entendiendo que nosotros somos los que vamos a estar en la eternidad y que hoy día nosotros como iglesia somos la prefiguración de la patria celestial, ¿valoramos la bendición de ser parte de este pueblo, de ser familia, de poder disfrutar de esta comunidad? ¿Lo valoramos realmente? Cuando piensa en el día domingo, aparte de pensar en el culto y obviamente en nuestro compromiso que es congregarnos con nuestro Señor, venir a tener un tiempo de intimidad con nuestro Rey, nos acordamos también de los hermanos y decimos, oh, qué ganas de que sea domingo para ir a ver a tal persona. ¿Nos acordamos de eso? ¿Lo tenemos en mente? ¿Lo valoramos? O el día domingo cuando suena la alarma, despertamos así como, ¡wow! Día del Señor, voy a ir al culto. O estamos así como, oh, ya hay que ir al culto. Seamos sinceros, ¿cuál es nuestra actitud? La segunda, ¿sí o no? ¿Ah? A mí me cuesta, hermanos. Yo soy más nocturno. A mí me cuesta levantarme temprano. Y muchas veces he dicho, mucha vida en Cristo, ¿por qué no tienen los cultos en la tarde? Para que veamos o para que empecemos nuestro estudio sobre la comunión, la gracia y el amor como trato al interior de la familia de Dios, vamos a estar estudiando hoy día ese texto a Tito. Y vamos a estar estudiando esto, y este es el título de este sermón. Purificados por gracia para vivir por gracia. Hemos estudiado ya la carta a los Gálatas, iba a decir que he pegado con la serie Gálatas. Hemos estudiado ya la carta a Tito. ¿Se acuerdan más o menos de qué habíamos hablado? Tito era un pastor relativamente joven, le había tocado irse a Creta, que era una isla de un contexto muy complejo, porque era una isla donde se iban todos los jubilados del ejército romano, y ellos trabajaban de mercenarios, entonces ellos en su trato eran gente ruda, eran gente que le costaba, era gente que no era amable, que no era bondadosa, era gente que si podía ponerte la pata encima te la ponía, y todo ese tipo de costumbres, todos esos hábitos, toda esa cultura, cuando este pastor le toca pastorear esta iglesia, él se encuentra con algo súper difícil. Porque finalmente este mismo trato que tenían los cretenses, este trato rudo, este trato falto de respeto, este trato abusivo de unos con otros, lo estaban aplicando al interior de la iglesia y querían que los liderazgos de la iglesia fueran de esa manera también. ¿Quién es el que va a ser presbítero? Y armaban al tiro un ring de boxeo. Ya veamos al tiro quién va a ser presbítero. ¿Ya? ¿Quién va a ser tesorero? Ya hagamos apuestas, pues a ver quién va a ser tesorero. Pues. ¿Quién es el más vivo para las lucas? Y querían llevar ese tipo de gobierno al interior de la iglesia, así que Tito se enfrenta con esto y le cuesta mucho. Lo mismo pasaba al interior de la comunión de los cretenses y también les pasaba a ellos con la gente ahora de afuera. Entonces Pablo, sabiendo que este pastor estaba pasando por este problema y Pablo conociendo la iglesia en Creta, le escribe esta carta a Tito con nombre para él, pero en verdad la escribe como también para la iglesia, para que se leyera como si Pablo estuviera respaldando la labor de Tito, pero en segunda instancia corrigiendo este mal hábito, esta mala cultura que tenían los cretenses y que necesitaba ahora encauzarse en la palabra del Señor. Y precisamente en el capítulo 2 vemos cómo Pablo le da instrucciones a las familias, pero a las familias por completo. Pablo le habla a los ancianos y a las ancianas, no refiriéndose a los presbíteros, no refiriéndose a los gobernantes, se refería aquí de verdad a los ancianos y a las ancianas de la iglesia. Y les dice cómo comportarse a los ancianos. Usted, ya que es mayor en edad, compórtese de tal manera. Usted, anciana, que es mayor en edad, compórtese de tal manera. Usted, varón, compórtese de tal manera. Usted, mujer, compórtese de tal manera. Usted, joven, hombre y mujer, compórtense de tal manera. Ustedes que son esclavos, de esta manera tienen que comportarse. Porque finalmente, entre ellos mismos, se menospreciaban unos a otros. Y por lo general, no sé si a ustedes les pasaba, cultura chilena antigua era muy similar a esto. El abuelo llegaba y se sentaba en la punta de la mesa y no ponía un plato. Y la abuela tenía que estar preparando la comida y pobre que le quedara mala. Los hijos de este matrimonio ya anciano no tenían derecho a opinar. Lo que el papá se decía, se hacía. Y no importa si tú tenías 40, 50 años, si tu papá tenía 80, él mandaba porque él era el patriarca de la casa y había que hacerle caso. Y no te vayas a meter tú en las finanzas de tu papá, no te vayas a meter tú con lo que tu papá está diciendo, porque pobre que lo contradigas. Y los nietos
Los nietos no se sentaban a la mesa con los adultos. Los nietos tenían una mesa aparte porque ellos no podían meterse ni siquiera en las conversaciones de los adultos. Si un niño quería ir a hablar cuando estaban hablando los adultos, tenía que esperar a que se callaran y le dieran permiso para hablar. Algo similar pasaba al interior de la iglesia y ellos querían mantener esta cultura, así que Pablo atiende a esto. Y él en este capítulo les enseña a ellos cómo comportarse, cómo dirigirse en la familia de la fe, al interior de la iglesia. No solo ellos en su núcleo familiar, sino también ahora como pueblo, como familia de Dios, como herederos de la promesa de Dios. Recordemos que todos nosotros somos hermanos. No nos decimos hermanos por formalidad. No nos decimos hermanos porque sea un título. Nos decimos hermanos porque efectivamente, delante de Dios, nosotros somos hermanos porque somos descendencia de Abraham. Porque la descendencia de Abraham no es el que lleva su sangre, es el que comparte su fe. Y nosotros hoy día tenemos la fe de Abraham, así que por tanto somos herederos de las promesas de Abraham, herederos de las promesas que Dios le hizo a su pueblo y que Cristo ganó para nosotros pagándolas con su sangre. Así que nosotros efectivamente somos hermanos, y tal vez no somos hermanos de sangre unos con otros, pero sí somos hermanos de sangre, de la sangre de Cristo. Y somos familia. Y tenemos que empezar a vernos de esa manera. Y eso es lo que Pablo le estaba enseñando aquí a los cretenses. Y el texto que vamos a ver hoy día, no vamos a ver cómo Pablo les dice cómo comportarse. Pablo hace algo curioso en la carta a Tito. Por lo general Pablo escribe el principio doctrinal, la verdad teológica, y después hace la aplicación. En la carta a Tito Pablo lo hace al revés, como que él enseña cómo se hacen las cosas y después lo potencia, lo respalda con una verdad teológica. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en estos 3 versículos del 11 al 14. 4 versículos, perdón. Así que parte Pablo diciéndole a Tito, y de manera ahí adjunta, a los cretenses: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Pablo parte aquí diciéndole a los cretenses: ustedes deben comportarse como familia, y como una familia que se ama, y como una familia que tiene gracia y que muestra gracia entre ustedes, porque, y aquí muestra el fundamento de todo al interior de la iglesia, porque la gracia de Dios, y nos muestra cuál es el origen entonces de esta familia. Nosotros no somos parte de la iglesia porque en nosotros haya habido algún mérito que nos haga parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia porque la gracia de Dios nos hizo parte de la iglesia. Si Dios no hubiese mostrado su gracia a nuestra vida, nosotros no seríamos hijos de Dios. Porque no importa lo bien que yo me porte, eso no me hace hijo de Dios. La gracia de Dios es lo que me hace parte de su pueblo. Y la gracia de Dios se ha manifestado, y aquí Pablo utiliza una palabra en griego que es la palabra epifaneia, que nosotros la conocemos porque generalmente utilizamos la palabra epifanía como cuando alguien tiene una revelación mística. ¿Ah? Epifaneia es un sustantivo que en el griego hace alusión a algo que estaba oculto, pero que se hace visible. ¿Ya? Era la palabra que utilizaban los griegos, por ejemplo, para cuando salía el sol. Cuando iba a amanecer, el sol se va a asomar, el sol va a ser epifaneia. Esto que estaba oculto ahora va a ser visible, y va a ser visible de una manera muy, muy notoria. Así lo que Pablo está diciendo aquí es primeramente que si nosotros podemos y debemos comportarnos como familia al interior de la iglesia, es porque la gracia de Dios primeramente nos ha hecho parte de su pueblo y se ha revelado a nosotros para hacernos parte de su pueblo. No es porque sean nuestros propios méritos lo que nos hagan parte de la iglesia. Así que aquí todos esos méritos que los cretenses creían tener, es que yo fui general del ejército, tú no alcanzaste, tú solo fuiste sargento, entonces yo tengo más derecho que tú a ser presbítero, todo eso queda fuera. Lo mismo para nosotros hoy día. No importa los logros que hayamos tenido, eso no nos da un valor superior al hermano que está al lado. Pero Pablo continúa, que esta manifestación de la gracia de Dios ha traído salvación a todos los hombres. Aquí Pablo no se refiere a una salvación universal, no es que toda la humanidad vaya a ser salva. Pablo está hablando en el contexto de lo que había hablado antes. Entonces lo que Pablo le está diciendo es que esta gracia de Dios se ha manifestado tanto al anciano como a la anciana, al hombre como a la mujer. Se ha manifestado al niño y a la niña, se ha manifestado al esclavo y a la esclava.
Y en ese sentido, si nosotros somos parte del pueblo de Dios por la manifestación de la gracia de Dios, entonces todos nosotros estamos en igualdad de condiciones porque todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios para ser parte de este pueblo. Así que aquí Pablo remata eso. No hay mérito en ustedes que los haga superior a sus hermanos, de hecho están todos en igualdad de condiciones. Todos eran pecadores, todos están condenados al infierno, todos están condenados a recibir la ira de Dios. Pero Dios en su gracia, al manifestársela a ustedes, los salva. Así que todos ustedes están en igualdad de condiciones. Todos son pecadores, salvos por gracia. Y esa es la condición del pueblo de Dios, primeramente. Continúa Pablo, enseñándonos, hablando aquí de cómo la manifestación de la gracia de Dios ahora cumple también otro propósito. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí Pablo amplía el concepto de gracia, no solo a la salvación, lo amplía también a cómo la gracia viene a ser un pedagogo para nosotros, y de hecho esa es la palabra que él utiliza aquí cuando se habla de enseñanza. Pedagogo, de donde viene la pedagogía, de donde vienen los profesores. Viene Pablo a decir esto, la gracia es el tutor, la gracia de Dios es el tutor, que nos enseña ahora a negar, esto es renunciar. Es así de radical. La palabra aquí negar significa renunciar a la impiedad. Y la palabra piedad tenía una connotación religiosa. Piedad como tal significa todo aquello que es conforme al carácter de Dios y que le rinde gloria cuando se realiza. Alguien impío es alguien que actúa contrario al carácter de Dios y que no tiene la intención de ir y glorificar a este Dios en su vida. Así que Pablo aquí está mostrando que la gracia de Dios también cumple esta función. Es un tutor, es un maestro que nos enseña a renunciar a todo nuestro carácter que no quiere amoldarse al carácter de Dios y a todas aquellas actitudes, a todos aquellos actos que sabemos que son contrarios a la santidad de Dios y que no nos atrevemos a renunciar por nosotros mismos. Pero además, Pablo dice que la gracia de Dios también nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Y aquí Pablo se refiere a esas pasiones que habitan al interior de nuestro corazón y que en muchas ocasiones toman el control de nosotros y nos hacen sacar a Dios del centro y nos hacen volver a actuar poniéndonos a nosotros en el centro y queriendo que el resto sirva para nosotros. O también las pasiones mundanas se refieren a aquellos amores desordenados, cuando dejamos de amar a Dios por sobre todas las cosas y empezamos a amar cualquier otra cosa, al punto de que nuestra vida se empieza a amoldar a ese nuevo ídolo que toma el control de nuestro corazón. Deseos mundanos son pasiones desordenadas. Son aquellas cosas que nuestro corazón quiere amar y que sabemos que no son Dios. Y que nos cuesta a nosotros, por nuestra propia cuenta, dejarlo. Pero aquí es donde la gracia de Dios viene a enseñarnos cómo hacerlo. ¿Ubican la palabra tutor? ¿Sí? Tutor lo conocemos generalmente como un profesor, ¿no es cierto? Como alguien que enseña. El tutor, como tal, es ese fierrito o ese palo que uno le pone a la planta cuando está chueca, para que la amarre, la enderece y la planta cuando se fortalezca, crezca derecha. Eso es lo que viene a ser la gracia de Dios en nuestra vida, viene a ser un tutor, viene a ser aquello que nos ayuda cuando estamos ahí. Eso viene a ser la gracia de Dios, viene a ser ese tutor al cual podemos aferrarnos para entonces fortalecernos, madurar y crecer de manera derecha, conforme al carácter de nuestro Dios. Pero por otro lado, la gracia no solo nos enseña a dejar lo que es contrario a Dios, la gracia de Dios también viene a ser este maestro que nos enseña a crecer en lo que sí le agrada a nuestro Señor. Por eso que Pablo también aquí dice que la gracia enseñándonos, vivamos en este mundo de manera sobria. Aquí la palabra en griego alude a vivir de manera prudente, de manera mesurada. Y este concepto puntualmente de sobriedad hace alusión al mandato cultural. Aquí la palabra sobria, la palabra mesurado, la palabra prudente, viene a hacer alusión a nuestra relación con las cosas creadas. La gracia de Dios nos enseña a relacionarnos con la creación de una manera que sea correcta.
en donde la comida no pase a tener control sobre mí, sino que yo aprenda a comer de manera prudente. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo dejo que la comida tome control de mí, ya dejé de servirle a mi Señor y de glorificarlo a través de mi relación con la creación. La gracia de Dios nos enseña a relacionarnos con el celular de manera prudente, para que ya los reels y los memes no me tengan una hora ahí amarrado mientras tengo que lavar la loza o mientras tengo que ponerme a estudiar o mientras tengo que avanzar en mi trabajo. Por cuenta nuestra nos cuesta caleta, ¿cierto? Nos cuesta un mundo. Pero la gracia de Dios nos enseña a relacionarnos con la creación de manera prudente, a que la creación no tenga control sobre nosotros y que nosotros a la vez tampoco tengamos que vivir de manera ascética y renunciando a todo. No logro relacionarme con el celular de manera correcta, entonces no voy a tener celular. No, no es esa la solución. Hay ocasiones en las que ya esto nos vence y hay situaciones en las que de verdad es mejor cortar, como por ejemplo las adicciones. Pero hay otras cosas que podemos aprender a relacionarnos con ellas de manera sana. Y en esas cosas la gracia de Dios viene a ser nuestro tutor, nuestro maestro. Veíamos aquí mandato cultural, nuestra relación con las cosas creadas que no son portadores de la imagen de Dios. También la gracia de Dios nos enseña a vivir de manera justa. Y aquí pasamos al mandato social. Cuando Pablo aquí se refiere a vivir de manera justa, se refiere a vivir de manera honrada, de manera íntegra en los tratos con los demás. ¿Cómo sé relacionarme de manera correcta con mi esposa? La gracia de Dios viene a ser el tutor que me enseña a cómo llevar mi matrimonio de una manera correcta. ¿Cómo relacionarme con ese hermano que es tan bueno para hablar y que me termina agotando? La gracia de Dios es quien me enseña a mostrarle amor y gracia, cuando para mí es difícil hacerlo. ¿Cómo acercarme a esos hermanos con los que no sé cómo meterles conversa? La gracia de Dios viene a ser el tutor que nos enseña. Yo sé que esto nos cuesta verlo, pero Dios está en todo momento allí, con nosotros, queriendo que hagamos su voluntad, mostrándonos su voluntad y diciéndonos, hazla, porque no vaya a ir solo, yo voy contigo. Pero se nos olvida esa parte. ¿Cómo me relaciono con los demás de manera justa? ¿Cómo los trato como corresponde que los traten? ¿Cómo los trato con la dignidad que les corresponde? ¿Cómo los trato con la honradez que merecen? ¿Cómo hago tratos que de verdad glorifiquen al Señor? Aquí, la gracia de Dios es quien nos enseña a vivir de manera justa. Y finalmente, la gracia de Dios es quien nos enseña a vivir piadosamente. Y aquí volvemos a la palabra piedad. Piedad significa verdadero fervor y reverencia para con el único que es objeto de adoración. ¿Cómo sé relacionarme con Dios de manera correcta? ¿Cómo sé acercarme a Dios de manera correcta? ¿Cómo sé cómo aprendo que mi vida glorifique a Dios de manera correcta y que mi forma de vivir sea un reflejo del carácter de amor y de gracia de Dios? Por la gracia de Dios. La gracia es lo que me enseña. Esto no se me va a ocurrir a mí porque yo estoy contaminado por el pecado todavía. Entonces cualquier cosa buena que yo quiera hacer por mí mismo siempre va a ir manchada del pecado. Y yo no soy infalible ni inerrante, y esto lo hemos visto. Solo la Escritura es infalible e inerrante porque es inspirada por Dios. Si yo quiero conocer a Dios y saber qué es lo que le agrada a Él, cómo es su carácter, cómo se manifiesta su amor y cómo entonces yo también reflejarlo, tengo que vivir de manera piadosa, tengo que vivir de una manera en la que busque realmente a Dios, en la que entienda cómo glorificarle y en la que mi corazón de verdad quiera hacerlo por amor a Él. Piedad es querer vivir honrando, glorificando y alabando a Dios en todo lo que hago. Y esto es mandato espiritual. Mantenerme en armonía con mi Señor. Mantenerme en una correcta relación con Él. ¿Por qué? ¿Porque voy a perder mi salvación? No. No es por temor. Es por amor.
Tan grande fue lo que Dios hizo por mí que yo ahora en amor quiero vivir de una manera que le honre y que le glorifique frente al resto. Y así como yo lo conocí, disfruto de haber conocido a Dios y tengo esta bendición de haber sido parte de ser hoy parte de su pueblo, ser hijo de Él, yo también quisiera que todo el resto tenga esta misma bendición. Así que voy a vivir de una manera en la que Dios se ha dado a conocer a través de mi forma de vivir. Eso es piedad. Pero ¿cómo aprendemos a vivir de esa manera? La gracia de Dios es el tutor que tenemos para eso. Algo curioso de este par de versículos, si lo estamos en conjunto, es que nosotros por lo general vemos las cosas al revés. Nosotros creemos que primero tengo que abandonar toda impiedad y todo deseo mundano y tengo que aprender a vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa para entonces recibir la bendición del Señor y su gracia. Pero Pablo aquí está mostrando todo lo contrario. La gracia de Dios llegó cuando nosotros no éramos esto. La gracia de Dios derribó toda barrera que había en nosotros para que Dios fuera glorificado. Y precisamente en ese actuar, en esa iniciativa divina, Dios se glorifica aún más. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nosotros somos salvos por gracia. Dios no nos pide que cumplamos con todo esto para ser parte de su pueblo y para ser sus hijos. Dios nos hace parte de su pueblo y nos hace sus hijos porque nos amó. Y entonces ahora que nos ama nos enseña a vivir de manera correcta. Nuevamente, no hay mérito en esto, no podemos creernos superiores los unos a los otros. Somos todos iguales, tenemos la misma dignidad. Somos pecadores salvos por gracia. Y estamos todos ahora en la misma misión, aprender a glorificar a Dios con nuestra vida. Y la gracia de Dios es la que nos enseña. Pero por mientras, ahora que estamos en este peregrinaje, mientras esperamos a que nuestro Rey vuelva, Pablo dice en el versículo 13 que mientras estamos en esto, siendo familia de Dios, guiados por la gracia de Dios, también tenemos esta bendición, por la gracia de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y aquí Pablo utiliza una palabra que es muy linda en el griego, la palabra prosdekomai, que aquí la traducen por aguardando. Ese prosdekomai, ese aguardar, tiene el sentido de mirar pacientemente hacia adelante. Es como cuando uno está en la playa y el sol está porque se pone. Todavía no empieza a ponerse, pero uno se queda sentado en la arena, esperando ese preciso momento en el que el sol se empieza a esconder, el cielo se empieza a poner de color moradito, ¿no es cierto?, medio anaranjado. Ese momento en el que uno está sentado esperando a que el sol se empiece a esconder y que estamos con ansia y con anhelo ahí, pacientemente esperando porque vemos que esto va a ser maravilloso, eso es prosdekomai. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La gracia de Dios es la que nos ayuda a esperar de manera paciente, mirando hacia adelante, con anhelo, con ansias. ¿Qué cosa? Esta esperanza maravillosa y bienaventurada. Bienaventurado significa feliz, dichoso, lleno de alegría. Esta esperanza que va a ser gozosa al punto de rebosar de alegría. ¿Y qué esperanza es esta? Es la manifestación. Nuevamente Pablo aquí utiliza la palabra epifaneia. Es este ser revelado de lo que estaba oculto. La manifestación ahora ya no de la gracia de Dios, sino que ahora es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Si usted todavía tenía dudas si Jesús es Dios, aquí bórrelas por completo. Pablo está diciendo que cuando Cristo vuelva, la gloria de Dios va a ser manifestada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces Pablo le está diciendo aquí a los cretenses, ¿les parece difícil este tipo de vida? ¿Les parece difícil ya no tener esa estructura social que antes les permitía, así como ponerse unos por sobre otros o menospreciarse unos a otros? Si eso les parece difícil, no se les va a hacer tan difícil si dejan que la gracia de Dios los guíe en esta espera, los fortalezca, los mantenga aquí, anhelantes de la segunda venida de nuestro Señor. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es la gloria de Dios?
La gloria de Dios es la manifestación de su santidad. Y santidad significa algo apartado para un uso especial. Pero en Dios significa que Él es limpio de toda corrupción, que Él es puro por completo, que Él no tiene mancha alguna, que en Él no hay pecado alguno. Y eso es lo que nuestro corazón anhela el día de hoy. Eso es lo que nuestro corazón busca constantemente en esta creación y no logramos encontrar. Eso es lo que muchas veces nos tiene bajoneados, porque abro el refri intentando encontrar algo que sacie este deseo que tengo y al final no pillo nada. Y el refri puede estar lleno de comida, pero no se me antoja lo que yo tengo ganas. ¿Sabes por qué? Porque lo que está ahí antojado es de la santidad de Dios. Y nuestro corazón lo anhela constantemente. Y Pablo está diciendo aquí esto. Yo sé que ustedes lo anhelan. Y yo sé que es difícil este periodo de espera. Pero la gracia de Dios también nos acompaña en este prostecomai, en este aguantar pacientemente este anhelo que tenemos. Mientras esperamos que la gloria de Dios, que su santidad, que toda esta corrupción que nos tiene cansados quede de lado para que realmente la perfección que Dios es y ha prometido para su creación se manifieste de manera completa cuando Cristo nuestro Salvador vuelva. La primera venida de Cristo fue en gracia para salvar a los pecadores. La segunda venida de Cristo va a ser en gloria para restaurar este mundo corrompido por el pecado. Y cierra Pablo aquí con el versículo 14, hablando ahora de Cristo nuestro Salvador. Él, Pablo acaba de decir que Jesucristo es Dios. Y ahora nos dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La palabra redención a lo mejor hoy día nos cuesta entenderla porque no es algo que tengamos culturalmente tan a mano. Pero en estos tiempos era algo que era algo culturalmente conocido, no común, pero era culturalmente conocido. La redención era cuando tú comprabas un esclavo para dejarlo en libertad. O cuando un amigo tuyo estaba con una deuda muy grande. Y recordemos que en ese tiempo el que tenía una deuda grande, si no podía pagarla, tenía que volverse esclavo de la otra persona hasta pagar su deuda. Entonces, si tu amigo tenía una deuda muy grande, tú para librarlo de la esclavitud, pagabas su deuda para que él quedara libre, borrón y cuenta nueva, en cero, sin deuda. Esa es la palabra redención, y eso es lo que alude. Y Pablo está diciendo aquí que Jesucristo, nuestro Salvador, quien a la vez es Dios, Él se dio por nosotros para redimirnos. Dios mismo, ante nuestra deuda que nos hacía esclavos, Él se entrega para pagar esa deuda y hoy día darnos una nueva identidad ya no de esclavos, ahora hijos. Y es Él quien nos libra de ese futuro terrible que nos venía persiguiendo, que era que el juicio justo y perfecto de Dios cayera sobre nosotros. Porque ¿cómo paga Cristo por su pueblo? Con su propia vida. Porque la deuda que teníamos delante de Dios era una deuda de muerte. Y la única forma que había de pagarla era muriendo. Pero ninguno de nosotros, pagando la deuda, quedaba en cuenta cero. De hecho, quedábamos al debe todavía. Porque una deuda con Dios no es una deuda con otra persona. Lo único que podía satisfacer esta deuda delante de Dios era la sangre de Dios. Es por eso que Él, Jesucristo, nuestro Salvador, Dios hecho carne, se entrega por nosotros para redimirnos, para pagar por nosotros, para comprarnos de la esclavitud y darnos libertad. Y no solo libertad, sino también una nueva identidad, hijos de Dios. Cuando aquí Pablo dice que Él nos redime de toda iniquidad, se refiere a que todas aquellas
cosas que el pecado nos había hecho culpables, Cristo las pagó por nosotros. Así que todo nuestro pecado, todo nuestro pecado queda pagado en la cruz de Cristo. No solo el pecado que yo conocí hasta conocerle, no solo el pecado hasta el momento en que oré por última vez y me arrepentí. Todo nuestro pecado, de aquí hasta el día en que muramos, toda nuestra falta de capacidad para amar a Dios, todas nuestras acciones que reflejan egoísmo, todas nuestras actitudes que en verdad no reflejan el carácter santo de Dios, sino que reflejan esa corrupción propia nuestra, todo eso quedó pagado en la cruz por Cristo. Todo. Cristo nos redime de la iniquidad y nos redime de manera efectiva. Esto no es algo potencial. Puede que sí, puede que no. No, esto sucedió y está hecho. Pero por otro lado, Cristo también nos redime no solo para pagar por nuestro pecado. Cristo nos redime para purificarnos. Y aquí vemos cómo la gracia de Dios manifestada en la cruz de Cristo también es lo que nos lleva hoy día a querer vivir vidas santas. Dios podría haber dicho, listo compadre, ahí está, salvado, borrón y cuenta nueva. De ahora para adelante, arréglesela solito. Pero la gracia de Dios es mucho mayor a eso. La gracia de Dios es ese tutor que cuando no sabemos cómo vivir de una manera santa, que cuando no sabemos cómo vivir de manera correcta delante de Dios, nos toma de la mano, nos lleva al camino correcto y nos acompaña mientras seguimos avanzando. No es necesario que queramos agradar a Dios a través de mis propias conclusiones. Busca a Dios mientras piensas cómo agradarle. Busca a Dios mientras piensas cómo glorificarle. Acércate a Él en oración, búscale a través de su palabra. Ayuna, pasa tiempo con tus hermanos. En la multitud de consejos está la sabiduría. Júntate con gente que sepas que ama al Señor. Y ayúdales a ellos y que ellos también te ayuden a ti. Porque eso también es una manifestación de la gracia de Dios. Y a través de eso también vamos creciendo en santidad. Y cuando luchamos con nuestro pecado, cuando reconocemos aquellas cosas que nos duelen, pero que a la vez nos cuesta luchar con ellas, Dios está ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles. La gracia de Dios nos purifica. Pero no nos purifica para nosotros mismos. No nos purifica para que yo ahora, de nuevo, como pensaban los cretenses, pueda tener mérito alguno del cual van a gloriarme. Compadre, yo estoy a otro nivel de santidad. ¿Ah? Como decíamos en un sermón hace tiempo atrás, yo ya no camino, yo levito. ¿Ah? La santidad no es para vanagloriarnos nosotros. Dios nos purifica para sí, para Él mismo, para que Él sea glorificado a través de nuestra vida. Para que nosotros sepamos cómo vivir vidas que le agradan a Dios porque le amamos y porque estamos agradecidos de toda la gracia y amor que Él nos ha mostrado. Dios nos purifica para Él. Y en eso, Dios es el más interesado en que seamos santos. Lo que falta es que nosotros nos interesemos. Pero además, la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús nos limpia de toda iniquidad, nos purifica y nos hace un pueblo para posesión suya. Y aquí la palabra que Pablo utiliza es una palabra muy linda, que es súper complicada en el griego, así que no lo voy a decir. Pero es la palabra que se utilizaba para cuando un rey que volvía de una batalla apartaba una parte del botín para sí. Y ese tesoro era propio del rey. Y nadie tenía acceso a ese tesoro. Y ese tesoro era compuesto generalmente por lo más preciado que había en el reino que se acababa de derribar o de derrotar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la gracia de Dios en Cristo Jesús
nos hace su pueblo. Y este pueblo, nosotros hoy día somos ese tesoro precioso para Cristo, que nada puede igualar y al cual nadie más tiene acceso. Nuestra vida le pertenece a Dios y a los ojos de Dios somos preciosos. Y somos valiosos sin igual, porque nuestro precio es la sangre del mismo Dios. La gracia de Dios nos ayuda a vivir de esta manera, a creer esta verdad maravillosa cuando nuestro ánimo va para abajo, cuando en el trabajo me tratan mal y me menosprecian, cuando al interior de la familia las cosas no resultan bien, cuando me tratan de manera indigna, cuando otra persona me pisotea, cuando todas aquellas cosas que hoy día nos duelen y que socialmente atentan contra nosotros, la gracia de Dios nos recuerda esto. Somos pueblo de Dios, tesoro precioso para Él. Y ahora que vemos que la gracia nos guía en todo esto, también la gracia ahora nos muestra otra cosa, una consecuencia de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Es que hoy día somos un pueblo celoso de buenas obras. La palabra celoso aquí tiene la intención de decir anhela, ansía, hambriento. Somos un pueblo que debe estar hambriento, ansioso, una ansiedad sana, sí, ¿ya? Una ansiedad sana. Un pueblo que anhele hacer buenas obras. ¿Por qué? ¿Porque con esto me voy a ganar mi salvación? No, Dios ya te salvó. ¿Porque con esto me voy a ganar el favor de Dios? No, Dios ya te mostró su favor. ¿Porque con esto voy a ser más valioso delante de Dios? No, para Dios ya eres precioso y ya eres valioso. Debemos estar ansiosos, debemos anhelar, debemos estar hambrientos de hacer buenas obras. Porque precisamente en esto nosotros mostramos aquella gracia que primeramente hemos recibido. ¿Cómo comparto la gracia de Dios que me beneficia en todo lo que hemos visto? A través de hacer buenas obras. Las buenas obras no son para ganarse nada. Las buenas obras son la respuesta de un corazón agradecido a lo que ya le dieron. Y nos dieron vida eterna. Y nos dieron una nueva identidad. Y nos dieron un valor. Y nos salvaron de la ira. Y nos salvaron del castigo. Y nos prometieron resucitar, así como Cristo resucitó. La gracia de Dios es la que nos ayuda a tener todo esto presente en nuestra vida cotidiana, para que nuestra vida pueda entonces no dejarse afectar por las cosas que pasan alrededor. Y sobre todo aquí al interior de la iglesia, para que entre nosotros mismos no traigamos ese tipo de cosas al interior de la iglesia y dejemos que eso nos afecte, sino que podamos vivir de una manera que glorifique a nuestro Señor en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. La gracia de Dios es lo que nos da conciencia de pertenecer al Redentor, a su pueblo, y eso a la vez resulta en una nueva devoción de nuestro corazón. Todo esto nos enseña la gracia de Dios. Antes de pasar a las aplicaciones, yo les preguntaba al comienzo, si valoramos la bendición de vivir en comunidad. ¿Ubican a Dietrich Bonhoeffer? Algunos sí, otros no. ¿Sí? Dietrich Bonhoeffer es un hermano nuestro, nacido en el año 1906, muerto en el 1945. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo y pastor luterano alemán que cuando el régimen nazi se levantó y tomó el control de la iglesia e hizo que todas las doctrinas de la iglesia se alinearan a la enseñanza nazi, alejándose así del verdadero evangelio, él junto a otros hermanos formaron una resistencia cristiana que dijeron: nosotros no vamos a dejar que la doctrina cristiana se corrompa y que se amolde a estos valores del mundo. Nosotros vamos a sostener lo que la Escritura dice, aunque tengamos que arriesgar nuestra vida en esto. Y ellos tuvieron que empezar a hacer cultos clandestinos. Y en el año 1938, él
mientras era profesor en un seminario teológico de resistencia, formando nuevos pastores en la clandestinidad. O sea, ¿nosotros nos imaginamos eso? ¿Han visto las películas donde está el régimen nazi? Son terribles. No había misericordia, no había compasión. Hasta los piratas tenían el parley donde uno podía acudir a la autoridad para conversar. Los nazis no tenían esa bola, los soldados tenían derecho a dispararte ahí mismo, a torturarte, a humillarte. Él estaba en un seminario clandestino formando pastores que no se alinearan al régimen nazi. Escondido. Porque si lo pillaban lo mataban a él y a todos sus alumnos. Ellos no podían tener cultos públicos. Ellos no podían reunirse los domingos como nosotros. Si ellos hacían cultos, tenían que ser de a poquitos grupos y en lugares pequeños. Y olvídese de cantar a todo pulmón como lo hacemos nosotros. ¿Ah? Nunca cantamos a todo pulmón, deberíamos hacerlo algún día. Él estando allí, siendo profesor de este seminario clandestino de la resistencia, escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Librazo, librazo, librazo. Y hoy día traigo una pequeña cita de él. Él dice, casi al comienzo del libro, página 12, olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Se nos olvida eso. Se nos olvida que el reunirnos cada domingo es un don del Señor y es una bendición de Dios para nosotros. Se nos olvida que en la semana cuando estoy afligido llamar a mi hermano y poder contar con su oración es una bendición de Dios. Se me olvida que el disponer mi tiempo para pasarlo con mi hermano que se siente solo es también una forma en la que Dios me bendice. Y si me bendice es también una forma en la que glorifica a Dios. Pero Él no cierra su cita aquí, Él continúa. Por eso, y aquí pongámosle especial atención, teniendo en cuenta que tenemos que valorar lo que tenemos hoy. Por eso, a quien le haya sido concedido experimentar esta gracia extraordinaria de la vida comunitaria, que alabe a Dios con todo su corazón, que arrodillado le dé gracias y confiese que es una gracia y solamente gracia. Nosotros hoy día tenemos una bendición maravillosa, maravillosa de ser iglesia, maravillosa de poder reunirnos a cantar alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuántos están hoy día en China, hermanos nuestros perseguidos, los días domingo cantando solitos y desearían tener una iglesia que cantara junto con ellos? Y no lo tienen. Que seamos iglesia es gracia de Dios y es una bendición para nuestra vida. Y es tiempo de que empecemos a valorarlo como la bendición que es. ¿Ustedes saben cómo termina la vida de Dietrich Bonhoeffer? En el año 1943 lo pillaron los nazis. Lo metieron a un campo de concentración. Él estuvo preso por ser cristiano. Estando en la cárcel, él escribió más libros. También para el pueblo de Dios. Libros que hoy día, gracias a la misericordia del Señor, se han preservado. Y que cuando uno los lee conociendo la historia de él, pesan en el corazón. Pero nuestro hermano, como no quiso renegar de su fe, el día 9 de abril de 1945, por orden de un superior alemán, lo condenaron a la horca. Y en la madrugada de ese día lo hicieron pararse frente al estrado, lo hicieron desnudarse y subir allí a morir por no querer renegar de Dios. ¿Quieren que les cuente algo que es más fuerte todavía? Antes de que amaneciera, él siendo pastor, hizo un culto para el resto de los cristianos que estaban allí. Y terminado el culto, fue a la horca.
¿Cómo anhelaba él tener una vida comunitaria? ¿Cómo anhelaba él tener una iglesia a su alrededor? Y nosotros hoy día no lo valoramos. Y esto es una bendición maravillosa y tenemos que aprender a valorarla. Y como bien dice Dietrich Bonhoeffer ahí, esto es gracia y solamente gracia. Dice el historiador que estaba ahí presente. Lo voy a leer de manera textual. El doctor de campo, testigo de la ejecución, anotó en su bitácora: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso. Y valiente y sereno, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir a un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. El doctor no era cristiano, pero en todo lo que le escribió, da testimonio de cómo nuestro hermano glorificó al Señor, aún en su muerte. La vida comunitaria es gracia y solamente gracia. ¿Qué es gracia? Pero nos han acostumbrado a esa definición de la gracia, porque es algo que atiende a nosotros y que nos es cómodo reconocer la gracia de esa manera. Oh, el Señor me favoreció cuando yo no lo merecía. Y eso apunta por lo general a mi salvación. Sí, hoy día soy salvo por la gracia de Dios. Pero cuando vemos gracia lo vemos de manera individual, de manera egocéntrica, de manera egoísta. Y gracia es mucho más que eso. Dice William Hendrickson, un comentarista de los años 70, que la gracia de Dios es su favor activo, que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Es el favor activo de Dios que le da el mayor de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Eso es gracia. Pero gracia no es solo salvación. Gracia es más que eso. Gracia como tal, como palabra, como concepto en sí, es algo que refleja belleza, es algo que refleja deleite y es algo que se utiliza entonces para hablar de un favor inmerecido. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de joyas que son preciosas y que se le pone, por ejemplo, una novia y la adorna al punto de que resalta su belleza, se habla de gracia, una joya de gracia. La gracia es lo que resalta la belleza de algo, aquello que cuando uno lo ve, sabe que es bonito, pero que no es bonito por sí mismo en sí, sino que al estar en ese lugar resalta todo lo demás y hace que en conjunto esto sea atractivo, bello, cautivante. Pero por otro lado, la gracia también tiene el sentido del deleite. Cuando alguien experimentaba gracia, se sentía contento, agradecido, deleitoso. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando la gracia de Dios llegó a sus vidas, les dio convencimiento de pecado y a la vez les mostró que eran hijos de Dios perdonados por gracia? ¿Se acuerdan de ese sentimiento? Deleite, placer. Es como difícil incluso llegar a describirlo. Y en este sentido, esto que es bello y esto que es deleitoso es también lo que se utiliza para entonces hablar de un favor inmerecido, porque cuando de verdad estamos en la última y ya no tenemos cómo salir del hoyo en el que nos metimos y alguien pasa y de la nada nos saca de nuestro problema, vemos precisamente esto. Algo hermoso que no merecíamos y que le produce deleite a nuestro corazón. Gracia conlleva esto: belleza, deleite y favor inmerecido. Pero como favor inmerecido también tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos dio? ¿Cuál es ese favor inmerecido que Dios nos dio? El favor inmerecido de Dios no es darnos la salvación. Cuando nosotros pensamos en gracia solo como salvación, menospreciamos lo que Dios en verdad nos dio. Dios en su gracia se da a sí mismo, a nosotros y por nosotros, restaurando aquella relación con Él que el pecado había quebrado.
Cuando Dios muestra su gracia en nuestra vida, no solo nos da salvación, la salvación es una consecuencia ¿de qué? De que ahora Dios mismo se da a nosotros. Él habita en nuestra vida, Él habita en nuestro corazón, Él está con nosotros como Padre amoroso todo día, en todo segundo. Somos su posesión y Él habita dentro nuestro. Dios se dio primeramente a nosotros cuando no lo merecíamos. ¿Qué mayor tesoro podríamos nosotros tener en este mundo que a Dios? ¿Qué se puede igualar a Dios? ¿Qué oportunidad teníamos nosotros por nosotros mismos de algún día llegar a atrapar a Dios y hacerlo parte nuestra? Ninguna posibilidad. Y ante nuestra imposibilidad, Dios, en su belleza, en la belleza de su amor, en el deleite, en el placer que Él siente, en su misericordia, Él ahora obra de manera majestuosa, amorosa, maravillosa, entregándose a nosotros cuando no lo merecíamos, sellándonos como pueblo suyo, como hijos suyos. Pero no solo eso, también se entrega por nosotros, porque somos tan preciosa posesión para Dios, que la muerte que a nosotros nos correspondía, Él la carga por nosotros en la cruz. ¿Qué es lo que nos da Dios en su gracia? Dios se da a sí mismo a nosotros y por nosotros. La gracia no es solo salvación. La gracia es esta nueva comunión, armonía que tenemos con Dios, esta restauración de aquella relación que se había quebrado y que para nosotros era imposible restaurar. Eso es la gracia de nuestro Señor. Pero ahora tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿qué es vivir por gracia? Por lo general también utilizamos este término de manera egoísta y egocéntrica, de manera individual. Y ojo, no los culpo, yo también lo hago. Y lo hago porque precisamente nuestra sociedad y nuestro contexto hoy día está demasiado individualista. Y hemos dejado que eso también se meta en la iglesia. Y no nos gusta orar con los hermanos. Y no me gusta venir y compartir la mesa con ese. Y no me gusta llamar cuando estoy en problema. O no me gusta disponerme cuando sé que el otro está en problema. Porque es incómodo. No me gusta enterarme de los problemas de mi hermano, porque si me entero de los problemas, pucha, me voy a sentir culpable de no ayudarlo. Y para no sentirme culpable, mejor no saber. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes están dentro nuestro, porque nuestro contexto es un contexto individualista. Pero el amor y la gracia de Dios son todo lo contrario al individualismo. La gracia es por esencia un concepto comunitario. Yo no puedo recibir gracia si yo vivo solo. Y yo no puedo manifestar gracia si yo me aíslo. ¿Qué es vivir por gracia? Cuando vivimos por gracia, utilizamos aquí la palabra por como causa y como propósito. Yo vivo por gracia porque Dios me ha mostrado su gracia. Y yo vivo por gracia porque quiero mostrar la gracia de Dios. Y en ese sentido, hoy día de manera muy breve, vamos a ver 3 cosas de cómo nosotros al interior de la iglesia debemos aprender a valorar la comunidad y aprender a vivir por gracia. La primera de ellas, la definición de vivir por gracia, es vivir manifestando la belleza de Dios, buscando deleitarle a través de nuestro vivir en respuesta de gratitud al favor inmerecido de entregarse Él mismo a nosotros y por nosotros. Eso es vivir por gracia. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo al interior de la iglesia, al interior de esta bendición que nos ha dado y que hasta el momento no hemos sabido valorar? Primero, la gracia no discrimina. Pablo les decía a los cretenses, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, recordemos, no de forma universal,
sino que ellos en todas esas distinciones sociales que tenían, Dios no dejó a ninguno de ellos fuera. No porque este fuera esclavo no tiene derecho a mi gracia, no porque esta fuera mujer no tiene derecho a mi gracia, no porque este ya está viejo no tiene derecho a mi gracia. Todos ellos habían recibido la gracia de Dios y en ese sentido la gracia de Dios no discrimina. Así que nosotros, todos debemos manifestar la gracia de Dios y debemos manifestarla a todos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos ponemos excusas dentro de nosotros para no manifestar gracia, para que teniendo la oportunidad de llevar el amor de Dios al que está pasando necesidad, desligarnos de esa responsabilidad, porque decimos, pero es que no, esa es responsabilidad del pastor, que lo haga él. No, pero para eso está el equipo pastoral. No, pero para los diáconos. No, es que yo estoy recién llegado. No, es que yo nunca le he hablado. Y nos llenamos de excusas cuando Dios nos da la oportunidad de ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero si la gracia de Dios no nos discriminó a nosotros, no importa cuánto tiempo llevábamos en la iglesia, no importa cuánto daño habíamos causado antes, ¿por qué nosotros hoy día vamos a discriminar nuestra entrega de gracia al hermano en base a conceptos que yo quiero levantar en mi cabeza? Perdón que lo diga de esta manera, pero como pastor tengo el deber de manifestar el amor y la gracia de Dios a ustedes. Pero ustedes como creyentes, como pueblo de Dios, como cristianos, tienen el deber de manifestar el amor y la gracia de Dios como creyentes. Esto no es una responsabilidad que es exclusiva de un grupo. Esto es una responsabilidad de todos nosotros. Y por otro lado, tenemos que acabar con esas distinciones que hacemos en nuestra cabeza, donde categorizamos a las personas y creemos que algunos sí son más dignos de gracia que otros. Y nos acercamos al hermano, vemos que está en aflicción. Pero es que es la tercera vez que pasa por lo mismo. No, ya. ¿Cómo lo vamos a seguir ayudando? Eso, queridos, es volver a levantar barreras entre nosotros. Y es discriminar al interior de la iglesia. Y si tenemos que ayudar al hermano 3, 4, 5, hasta 10 veces, lo ayudamos 3, 4, 5 y hasta las veces que sean necesarias. Y si tenemos que perdonar 70 veces 7, perdonamos 70 veces 7. Porque nosotros no podemos discriminar a quién le vamos a mostrar amor y gracia. Porque Dios no discriminó a quién le iba a mostrar amor y gracia. ¿Cómo valoramos entonces esta bendición de ser comunidad? Primero, dejando de discriminar. Independiente de la categoría o de la etiqueta que usted quiera ponerle, sáquela. Sáquela. Porque Dios no se fijó en sus etiquetas cuando vino a adoptarlo como hijo. El deber de vivir en santidad es un deber de todos nosotros. Otra forma en la que discriminamos es cuando decimos, pero el pastor, pero el diácono, pero mira, el que era líder de escuela bíblica, el condoro que se mandó. No, pues que alguien que está a su altura no puede mandarse ese tipo de condoros. Y eso también es una forma de discriminación. Pero una forma de discriminación en la que nosotros nos sentimos superior al otro. Porque no nos damos cuenta de los condoros que nos mandamos nosotros. Y creemos que porque yo no he cometido el mismo error que el de allá, yo soy superior o más santo. Y no, queridos. El nivel de santidad que quieres que tu hermano tenga es el mismo nivel de santidad que tú tienes que tener. Y el nivel de santidad que tú tienes que tener es el nivel de santidad que Cristo te manda a tener. Porque para eso la gracia también está aquí, para enseñarnos a vivir en santidad. Y en eso todos nosotros compartimos ese mandato y, queridos, estamos en igualdad de condiciones. Somos todos pecadores salvos por gracia, peregrinando hasta nuestra patria celestial, aprendiendo a vivir de manera santa. Así que basta de discriminarnos a nosotros. Basta de sentirnos superiores. Basta también de sentirnos inferiores. Basta de justificar nuestro pecado. Basta de condenar al de al lado por el pecado que ha cometido. La gracia no discrimina. Todos debemos manifestarla y debemos manifestarla a todos. En segundo lugar, la gracia. Nosotros como comunidad, recordemos eso,
La gracia nos enseña, libres de la condenación del pecado, para vivir libres de la esclavitud al pecado. Esta semana meditaba sobre esto. ¿Cómo es que la gracia de Dios nos libera del pecado? Y por lo general lo vemos también solo de la manera salvífica. Sí, la gracia del Señor me salvó del pecado que yo tenía y que me hacía merecedor de la ira de Dios. Pero la gracia de Dios nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida enseñándonos no solo que somos libres de la condenación del pecado, sino que ahora también a vivir libres de la esclavitud al pecado. Pero recordemos esto, la gracia es algo comunitario. Y cuando pensé en esto, les prometo que fue una epifanía. ¿Cuándo son los momentos en mi vida en los que menos he luchado con mi pecado? Precisamente, cuando comparto y salgo de mi yo, cuando dejo de estar solo, cuando dejo de aislarme del resto del pueblo de Dios, cuando dejo de hacerme el loco ante las necesidades de mis hermanos, cuando veo que están pasando necesidad y me dispongo a ayudarles y acompañarlos, cuando dejo que mi vida sea no para mí, sino para el bienestar de otro, es cuando menos luchas tengo con mi pecado. ¿Por qué? Porque estoy precisamente viviendo por gracia. El disponernos a acompañarnos en nuestras luchas, en nuestras necesidades, en nuestros dolores, es la mejor herramienta que tenemos para salir de nuestra lucha con el pecado. Porque nos saca del centro a nosotros y nos pone allí, como lo hizo Cristo, al servicio del pueblo de Dios. Pero en esto también hay otra cara de la moneda. Yo tengo que estar dispuesto a salir de mí mismo. Pero cuando yo esté dispuesto, o cuando yo esté pasando necesidad, o pasando problemas, o pasando por momentos difíciles, o necesitando ayuda, yo también tengo que estar dispuesto a salir de mí mismo y a conversarlo con mi pueblo, con mi comunidad. A lo mejor no con todos, pero sí tengo que aprender a tener gente en la que confíe en mi iglesia. Tengo que aprender a confiar en el pastor, tengo que aprender a confiar en el equipo pastoral, tengo que aprender a confiar en el equipo diaconal. Si tengo amistades al interior de la iglesia, tengo que aprender a confiar en las amistades al punto que yo no sienta vergüenza de ir y confesarles cuál es mi mayor lucha. No tengo que sentir vergüenza de ir y decir, ¿sabéis que me mandé un condoro y hoy día estoy hasta las patas? ¿Sabéis que la estoy pasando pésimo? Y es porque yo me mandé un condoro y me da vergüenza decirlo, pero sé que delante del Señor no es correcto que yo me lo guarde. Y esa parte también nos cuesta. Pero ¿saben qué? Eso también es pecado y se llama orgullo. Y la gracia de Dios nos enseña a vivir libres de la esclavitud del pecado. Tenemos que aprender a valorar la iglesia como comunidad, como pueblo, como hijos de Dios, como familia que somos. No solo en la bendición que es el poder reunirnos cada domingo a rendirle gloria y alabanza a nuestro Señor, sino que tengo que aprender a valorarlo también como el instrumento que Dios ha puesto allí para mostrarme su amor y en el cual encontrar consuelo, ayuda y respaldo cuando la vida esté difícil. Venzamos el orgullo y atrevámonos a hablar cuando estamos mal. Pero por otro lado, venzamos la comodidad y dispongámonos a ir en ayuda y en acompañar al que la está pasando mal. Y si en algún momento, que a veces se dan, no la estoy pasando mal y no tengo un hermano en necesidad, aprendamos a valorar el pasar tiempo juntos y a disfrutar de darle gracias a Dios por estarlo pasando bien. La comunión es una bendición para el pueblo de Dios. Y en tercer y último lugar, la gracia nos reconforta. En la espera nos reanima para reanimar en la espera. De la mano de lo que decía recién, cuando tengo menos luchas con mi pecado, precisamente cuando me dispongo a pasar tiempo con mis hermanos, a acompañarlos o a dejarme acompañar. Pero también cuando paso tiempo con mis hermanos y les ayudo en las luchas que ellos tienen, cuando vuelvo a mi casa es como que mi corazón llega así llenito, contento, gozoso.
Yo les soy súper sincero, a mí me cuesta mucho interactuar en general con todos. Yo tiendo a aislarme y tiendo a la soledad, porque para mí la soledad es algo muy cómodo. Y puedo estar metido en mis pensamientos durante horas. Y puedo contarme chistes que no me sabía. Y la paso bacán conmigo mismo. Pero al final del día, cuando hago eso y le doy ese espacio a mi comodidad, me siento vacío. Pero por el contrario, cuando sí venzo mi comodidad y me dispongo a ir a visitarlos, a estudiar la escritura, a tomarnos un cafecito, a orar juntos, a ver una película, incluso a salir a un concierto, cuando me junto con ustedes, venciendo esa comodidad de mi corazón y esa tendencia pecaminosa a aislarme, rayos, llego a mi casa con un corazón que de verdad yo no lo logro sentir en ninguna otra experiencia que tengo. Nada lo iguala. Y entiendo ahora, al estudiar este texto, que es precisamente eso lo que Pablo se refiere aquí cuando nos dice que la gracia de Dios nos enseña también a esperar en este anhelo paciente por esta cosa maravillosa que va a pasar cuando Cristo vuelva. Cuando sentimos que la vida ya es mucho y cuando decimos a modo de broma, pero también en serio, Señor, por favor, vuelve pronto, ya no doy más, estamos pensando de manera egoísta. Y no estamos refugiándonos ni dejándonos enseñar por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos anima en la espera para que nosotros podamos también ahora de manera comunitaria animar a otros en esta espera. Qué bacán se siente cuando nos sentamos a almorzar y entre medio del almuerzo salen chistes y después uno llega a la casa y dice, oh, era terrible buena onda el hermano, yo no lo sabía. Nunca me había dado el tiempo de conversar con él. ¿Sí o no? Que uno como que en ese momento se olvida de que esto es súper difícil. ¿Sí o no? Cuando uno se topa con un hermano en la calle y es como, oh hermano, buena, ¿cómo has estado? ¿Y tú qué andas ahí? Oh, bacán. ¿Y en qué estáis en esto? Oye, loco, qué buena. Y como que ese microencuentro de 2 minutos tal vez en el que compartimos en la calle mientras cada uno estaba en su asunto, nos cambia el ánimo para el resto del día. Eso es gracia. Y es gracia porque somos un pueblo por gracia y para manifestar gracia. Y cuando nos encontramos entre nosotros lo que hacemos es disfrutar de la gracia de Dios a través del otro. Y el disfrutar de la gracia de Dios a través del otro es precisamente lo que eso nos anima, nos reanima a seguir en este peregrinaje mientras vamos avanzando hacia nuestra patria celestial. La gracia nos reconforta cuando estemos bajoneados, cuando estemos desanimados. Pasemos tiempo juntos, porque eso también es bendición y don de Dios. Y tenemos que empezar a valorarlo. Porque para que esto fuera posible, Cristo dio su vida. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Valoramos la bendición de ser parte de un pueblo y de poder disfrutar de la comunidad que prefigura la patria celestial? No lo valoramos. Pero cuánto habría deseado nuestro hermano Dietrich Bonhoeffer haberlo tenido. Y él aquí probablemente no se habría ido sin despedirse de abrazo de cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces, es que tengo hambre, me voy al tiro. No valoramos la bendición que tenemos. Iglesia, nos preparamos para esta serie que nos va a ir enseñando cómo el pueblo de Dios es una bendición en sí mismo, en el cual nosotros hemos sido bendecidos para bendecir y para ser bendecidos. Aprendamos a valorar esto, porque a hermanos nuestros les costó su vida, y a nuestro Rey y Salvador le costó su vida. Purificados por gracia, para vivir por gracia. Somos un tesoro precioso, pero no porque seamos preciosos en nosotros mismos. Somos un tesoro precioso porque tiene la capacidad de reflejar la belleza de su dueño, de deleitarle en nuestro actuar y de glorificarle al mostrar ese favor inmerecido. Somos comunidad para vivir en comunión. Gracia y amor. Gracia y amor. El trato al interior de la familia de Dios. Oremos. Señor y Dios,
Buen Padre Celestial, gracias Dios Santo, gracias porque en tu gracia, en este favor inmerecido que has tenido por nosotros, te has revelado nuestra vida. Gracias Señor, porque cuando era imposible para nosotros el alcanzarte, el conocerte, el amarte, el valorarte, tú Dios Santo, conociendo nuestra incapacidad, te diste Señor a nosotros. Gracias Señor por venir a habitar dentro nuestro. Gracias por revelarte a nuestro corazón. Gracias Señor amado porque tu amor hoy nos da testimonio de cuán gran Dios eres tú Señor. Gracias por lo inmutable que es tu amor Señor amado, porque no importa los errores que cometamos y las veces que fallemos, tú sigues estando allí con nosotros mi Señor. Gracias Padre Celestial, porque en lo mal agradecido que somos contigo, tú Señor amado, sigues siendo bueno con nosotros. Dios Santo, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces malgastamos y menospreciamos las bendiciones que tú nos has dado. Y la iglesia, este pueblo que tú has formado, es una de ellas. Perdónanos, Señor, cuando no disponemos nuestro corazón para sentir gozo, Señor, en este pueblo que tú has formado. Perdónanos, Señor, cuando creemos que esa sangre derramada solo vale para mí, pero no para el otro. Perdóname, mi Dios, cuando teniendo la oportunidad de reflejar tu amor, Señor, de reflejar tu gracia, de mostrar, Señor, tu ayuda constante en mi vida hacia mi hermano, no lo hago porque soy cómodo. Padre Celestial, ayúdanos por favor a que este individualismo que tan arraigado tenemos en nuestro corazón, porque nuestro contexto así nos ha formado, seas tú, Señor amado, quitándolo de aquí, por favor. Ayúdanos a vivir de manera comunitaria. Ayúdanos, Señor, a amarnos mutuamente. Ayúdanos, Padre Celestial, a perdonarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos mutuamente. Ayúdanos a confiar unos en otros. Ayúdanos a buscarnos en la necesidad. Ayúdanos a alegrarnos junto con otros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder conversar de ti, de las bendiciones que tú has tenido en nuestra vida, con nuestros hermanos también. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Ayúdanos como iglesia a vivir en comunión. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esta armonía que tú has restaurado con nosotros y con nuestro hermano, aprendamos nosotros también, Señor, a vivirla en armonía entre nosotros como hijos tuyos. Padre Celestial, perdónanos, porque ciertamente hemos fallado en muchas ocasiones en esto, pero confiamos, Dios Santo, en que tú también nos acompañas con tu gracia, Señor, enseñándonos a vivir de una manera que te glorifique a ti. Gracias por todo, Dios. Ayúdanos, por favor, a amarte cada día más y a amarnos también cada día más. Padre Celestial, que nuestro corazón egoísta y orgulloso se vuelva un corazón que muestre gracia y amor en todo momento. Gracias por tanto, Señor. Confiamos en que tú eres quien nos cuida y nos ayuda en este peregrinaje y que tú, Señor amado, no nos abandonarás. Esperamos por mientras, Señor, con anhelo, pero pacientemente, la venida de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mientras tanto, confiamos en ti. Tómanos de la mano y ayúdanos, Padre Celestial. Te lo pedimos, Dios Santo, todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor, Salvador y Rey. Amén.